Bienvenidos. Esto es La Medusa Rosa. Mi nombre es María Fernanda Alexander. Me da mucho gusto que nos acompañen en una nueva entrevista de La Medusa Rosa. Vamos a saludar como cada jueves a Olix Morimoto. Hola Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues, ando como desconcertada. Oye, que a ver si no explota la guerra, que sí, que si no, me pone de los nervios. Entre otras cuestiones, Fer, tanto tiene que ver ahorita lo que está el clima. Oye, no sé si te has dado cuenta cómo ha estado también la situación en el metro. No, está horrible en estos momentos. Sí, entonces hoy así ando como en moda así. Pero lo bueno es que traemos un tema muy serio, entonces no hay que estar riéndonos. Eso sí, ¿y qué te parece si vamos a ver quién es nuestro invitado del programa del día de hoy? Muy bien, vamos a ver de quién se trata. ¿Estás seguro que tu médico tiene cédula profesional? Hoy en La Medusa Rosa nos acompaña la licenciada en Derecho Mayra Verónica Jiménez Montes para despejar nuestras dudas sobre el delito de usurpación de profesión en México. Acompáñanos en esta interesante charla. Muy bien, pues el día de hoy, como ya vieron, está con nosotros la licenciada en Derecho y además nuestra amiga muy querida, Mayra Verónica Jiménez Montes. ¿Cómo estás, mi querida Muchísimas Mayra? gracias. Pues aquí andamos bien. Espero que ustedes también se encuentren muy bien y es un gusto para mí volver a estar en un programita con ustedes. Ya Ya tenía sabes, ratito que no te teníamos Sí, aquí. así es. Ya las extrañaba. Ya desde cuando yo le decía a Fer, oye, vamos a hacer un programa y me decía que sí, no me decía cuándo con las dos. Oye, y ay, también tenemos por ahí pendiente, Fer me comentó de la invitación que nos hiciste para tu programa, ¿eh? No, se nos ha olvidado, no creas. Pronto estaremos ahí. Claro sí, que sí, muchísimas gracias. Es un gusto también para mí y un honor que ustedes me puedan acompañar. La verdad es que tienen excelentes programas que yo he podido ir viendo poco a poco y la verdad es que me gustan mucho las entrevistas, todo los temas de los cuales hablan y los invitados también muy participativos, la verdad. muchas gracias. Pues el día de hoy estábamos pensando con todo lo que está sucediendo, hablar de la usurpación de profesión. Y dijimos, ese tema con quién? Pues con la abogada de cabecera de la Medusa Rosa. Mayra, quisiera que nos dijeras qué podemos entender como la usurpación de la profesión. Mira, la usurpación de la profesión como tal, sin entrar en tanto rollo técnico, es un delito, es decir, es una acción y una conducta punible en el Código Penal tanto de la Ciudad de México como el Código Penal Federal como el Código Penal de cada localidad. Hablemos de Estado de México, hablemos de cada estado, hablemos de Ciudad de México o ya a nivel federal dentro de lo que es la República Mexicana en su totalidad. Esta conducta o este delito se comete cuando una persona ejerce una profesión que está reglamentada acorde a la ley, acorde a la Constitución, acorde a la Ley General de Salud, entre otras leyes, como una profesión y que la comienza a ejercer, pero que no tiene eh, el título o la profesión avalada por la SEP ni por la Dirección General de Profesiones, obviamente que es perteneciente a la SEP. De esto, es decir, no tiene título alguno que lo avale como el profesionista como que se ostenta, no tiene esa autorización para poderla llevar a cabo. Cualquier profesión, ya sea abogacía, psicología, medicina, entre muchas otras licenciaturas e incluso carreras técnicas. Hay carreras técnicas como lo es técnico en enfermería o ya a nivel licenciatura, licenciado en enfermería, entre otras, y que a veces no terminan su carrera o la terminan y no se han titulado y comienzan a ejercer o ya a presentarse como especialistas en salud. En el caso que nos atañe de la doctora, que ahorita es un tema muy sonado, muy en auge, porque todo se empezó a conocer por TikTok, ¿no? Posteriormente ya en las noticias empezaron a darle auge, pero realmente yo he visto muchos influencers
que dan la noticia, pero desconocen realmente toda esta parte jurídica, esta parte que se sanciona o no se sanciona, y cómo es que se puede hacer posible una sanción o no una sanción, porque tenemos una cuestión de punibilidad, es decir, que se sanciona, y una cuestión de inimputables, de que a pesar de que pueda ser sancionada la conducta, muchas veces no se les puede sancionar por ciertas excepciones que la ley también nos marca. Hablando justamente de las sanciones, ¿cuáles serían las que aplican aquí en la Ciudad de México para la usurpación de profesión? Mira, la usurpación de profesiones la tenemos en dos cuestiones. Una está señalada en el Código Penal de la Ciudad de México, otra está señalada en el Código Penal Federal. En cuanto a la Ciudad de México, encontramos los delitos cometidos en el ejercicio de la profesión, es decir, la responsabilidad profesional y técnica, porque no nada más es a nivel licenciatura, no nada más es a nivel ingeniería o especialización o doctorado, sino también para aquellos que son técnicos en alguna profesión. Y esto lo encontramos en el artículo 322 del Código Penal de la Ciudad de México. Contempla que los profesionistas o técnicos y sus auxiliares serán responsables de los delitos que cometan en el ejercicio de su profesión, en términos siguientes, sin perjuicio de las prevenciones contenidas en su momento. Además de esas sanciones que resultarán por la consumación del delito, se impondrá una suspensión, fíjense, de 1 mes a 2 años del ejercicio de su profesión, o en su caso definitiva, cuando la conducta sea reiterativa. Para comenzar, esa es una parte de la sanción. Es decir, si tú te ostentas como un profesionista en el caso de los médicos y dicen, bueno, yo soy psiquiatra, ¿no? Pero resulta que a lo largo del tiempo te das cuenta que no es un psiquiatra, una, no tiene los conocimientos necesarios como médico y por la ley y establecidos por la Ley General de Salud, y dos, porque probablemente las cédulas con las que esté trabajando u ostentándose no correspondan a él. Entonces, primera sanción, para ellos se hace una suspensión de sus funciones, más aparte aquellas que marca la ley en la usurpación de profesión, ya como tal en el artículo 327 de este mismo código penal de la Ciudad de México o del Distrito Federal. Al que se atribuya públicamente el carácter de profesionista y sin tener título profesional, o que en su defecto se desempeñe públicamente sus servicios sin tener una autorización para ejercerla. Es decir, aquellas personas que no tengan ya sea una cédula profesional, un título que haya sido expedido por alguna institución perteneciente a la SEP o a la UNAM en este sentido, o dos, aquellas autorizaciones que deba de tener la SEP, o bien en su defecto, aquella institución a nivel técnico que también es regulado por la Dirección General de Profesiones. Es decir, si tú eres técnico en enfermería, pues debes de tener un título y una autorización como técnico en lo que te entregan tu cédula profesional, es decir, una carta pasante. Esa carta pasante pues debe de estar firmada por lo menos por un comité de 3 personas que estén autorizadas para avalar que tú tienes los conocimientos adecuados. O bien la cédula en técnico. Para los médicos, en este caso, que ya tienen una licenciatura, una especialidad, una maestría, un posgrado o un doctorado y demás diplomados, ellos tienen otro tipo de autorizaciones que pasan por un comité de médicos, que pasan por la ley, se regulan por la Ley General de Salud y por la Dirección General de Profesiones de la SEP, las cuales están reguladas por ciertos comités médicos en este sentido. Para aquellas personas
que de acuerdo a este artículo 323 se ostenten como profesionistas y no sean profesionistas o que no tengan esa autorización, se les va a imponer una mínima de 2 años y una máxima de 6 años de prisión, más 200 a 500 días multa de acuerdo a la unidad de medida vigente. Es decir, de acuerdo a este delito, que es de 2 a 6 años, pudiera ser que ellos alcancen un beneficio para llevar su proceso o si son vinculados a un proceso puedan llevarlo por fuera, pero siempre que se reúnan ciertos requisitos para ciertos tipos de medidas cautelares en este sentido, que ya un juez de control será el encargado de determinar qué tipo de medida cautelar se le brindará o se le dará al imputado cuando tengan que debatirse. Y también para aquellas personas que tienen conocimientos médicos, que son auxiliares, encargados, vendedores, que son personal de la salud en cuestión de la modalidad de las farmacéuticas, o en este caso de las farmacias, y en el caso de esta pseudopsiquiatra que se dio mucho como se ha venido dando desde hace mucho, lo más curioso es que las farmacias surtían recetas médicas a pacientes que pues exhibían las recetas y cuando ellos están obligados a entrar a un sistema especial para avalar que esas cédulas profesionales correspondan al profesionista que dice llamarse Juan Pérez, es un ejemplo. En el caso de ellos, ¿qué pasa? Al médico o a la enfermera que suministre un medicamento evidentemente inapropiado en el perjuicio de la salud de un paciente, fíjense, se le impondrá de 6 meses a 3 años de prisión, de 50 a 300 días multa, una suspensión equivalente para ejercer su profesión y en el caso de los encargados de las farmacias, ya sean empleados, ya sean gerentes, ya sean independientes que tengan su farmacia en la esquina. Obviamente, en este sentido, también que surtan una receta que no sea perteneciente al médico o al profesionista que dice ser, como aquellos que sustituyan, perdón, medicinas por otras que no sean genéricos, se les impondrá de 6 meses a 2 años de prisión más 200 días multa y la suspensión para seguir laborando como farmacéuticos o boticarios, porque todavía hay boticas en algunos lugares. La diferencia entre una botica y una farmacia es que la farmacia ya tiene los medicamentos en sus cajitas de patente y una botica no. Una botica en ese momento, de acuerdo al medicamento y a la dosis que se te prescriba, y si no lo tienen en una patente, entonces se tendrá que elaborar tu medicamento con ciertas sustancias y pues obviamente ya se te entregará en X fecha, con un empaquetado distinto. Pero finalmente estamos hablando que es un delito que aunque tiene una sanción, no es una sanción tan grave a menos que se llegue a la pérdida de la vida de una persona o ya a unas lesiones oficiosas en este sentido o lesiones ya graves que tenga un paciente. Ok. Oye, Mayra, ¿por qué en tu experiencia, en lo que ves en el día a día, por qué se antoja como tan sencillo, no solamente en el campo de la salud, sino en muchísimos, no sé, yo he experimentado a veces en universidades en donde supuestamente te está a veces dando clase a quién sabe quién y no tiene, ni la licenciatura terminada, ¿no? Y te está dando un nivel a la mejor hasta por tú ya estás arriba de lo que hasta él llegó o ella llegó académicamente hablando, cuestiones que se presentan como muy sencillas. También, ¿qué pasa?
que se hace tan sencillo para empleadores, porque muchos no solamente ejecutan esta situación como solos, ¿sabes? Como que de a solapa, sino que son contratados o son cobijados como en esta situación de corrupción. Mira, ¿qué pasa? Siempre desde hace muchos, muchos años, cuando ya surgieron en los 1800 y fracción las universidades, y principalmente aquí en México, cuando se empezaban los primeros doctores, los primeros abogados, muchos aprendían a la marcha. En ese entonces y hasta ahorita hay reformas que en su momento no les exigían tanto, que cubrieran tantos requisitos para acreditarse como profesionista, por lo cual comenzaban a laborar así. En el caso, y se da mucho tanto abogados, médicos y demás, pero más en abogados y médicos, en el caso de los abogados, los coyotes o los gestores que sí tienen cierto conocimiento, sí, pero no están avalados. ¿Qué hacen? Para que ellos puedan trabajar, tienen dos opciones. Una, o utilizan a un abogado que sí tenga la certificación, es decir, la cédula, o se inventan una cédula o ocupan una cédula de alguien para ostentarse, entre comillas. En el caso de los médicos, ¿qué pasa? En los dispensarios médicos, la ley te dice que basta para que pueda funcionar como farmacia, que tengan una cédula como laboratorista químico o clínico. Basta con que tengan una cédula en ese sentido por los medicamentos, pero no te exige que tu médico tratante tenga una cédula ya como tal. Muchas farmacias como similares, genéricos, intercambiables, Fasi y otros, similares no, porque ellos sí son muy estrictos, pero muchas otras farmacéuticas, los médicos que te están dando consulta muchas veces no tienen cédula. Utilizan cédulas de otros médicos que les permiten o les prestan esas cédulas, aun cuando aquellos médicos no sean los tratantes. Y por eso es que los médicos te atienden. Otra, en los hospitales públicos como privados, tenemos varias cuestiones: servicios, prácticas, residencia, entre otras. Entonces, ¿qué te dice en este caso la ley en materia sanitaria y de salud? Que pues obviamente debe de haber un responsable que debe de enseñar a los alumnos, y en el caso de los médicos, que ya cierto semestre o cuatrimestre deben de empezar a ir a hospitales y atender a personas, que son los practicantes, luego viene servicio, luego vienen residentes y demás. Es lo que pasa, que muchas veces y en hospitales públicos se da esto, que no se dan abasto los médicos titulares o se van, y entonces ponen a los practicantes a desarrollar actividades solos como si fueran los titulares de una especialidad cuando no lo son. Y para eso también son responsables los hospitales cuando hay una usurpación de profesión o incluso un delito en el caso de aquellos que estén dando un tratamiento que sea contrario a la mejoría de un paciente y son responsables por lesiones o por una posible muerte de una persona. No se pueden, no se pueden deslindar tan fácil. ¿Por qué? Porque es dentro de una institución que te está avalando a ti y que te tiene a ti como personal o especialista en medicina, ¿no? Ya sea enfermería, ya sea trabajo social, ya sea médicos en este sentido. Verónica, y el delito se agrava si hay cómplices en esta situación que trabajen con el profesionista en este caso, eh, que digamos que están legalmente autorizados para trabajar, pero sus ayudantes o en este caso
pues el personal que trabaja con ellos no tiene los papeles legales, ¿cómo serían en este caso el delito o cómo se agrava esta parte? Hay una de las fracciones dentro de los delitos no de usurpación, sino en la responsabilidad del profesional y técnico dentro del artículo 322, como dentro del artículo 328 del Código Penal de la Ciudad de México, en la que nos establece que aquellos especialistas en la salud, médicos, enfermeras, titulares, especialistas, que sí cuenten con una cédula profesional y que sepan del tratamiento que se está brindando a un paciente por parte de otro especialista o otro personal de salud que no esté titulado o que realmente no tenga esa validación para esa profesión, serán responsables por la misma conducta de aquel que está usurpando una profesión, pero ellos, como suministro de medicinas nocivas o inapropiadas o un tratamiento inapropiado, o bien como responsabilidad profesional y técnica. En ese sentido, pues, ¿qué sanciones van a tener? Que se les suspenda, ya sea parcialmente o definitivamente, el ejercicio de su profesión, es decir, que esa cédula va a quedar inactiva y ya no va a poder prestar sus servicios médicos nunca más o en cierto tiempo, más una multa, más aquellos delitos que se sigan sumando, es decir, ¿cómo se pueden sumar? Se puede sumar, pues, unas lesiones oficiosas, se puede sumar en este sentido también un posible homicidio si es que en el caso el paciente, pues, falleciera, pues entonces se sumaría el delito de homicidio. Porque, pues, obviamente, aquel que prive de la vida a otro, en el caso ya sea doloso, culposo o u oficioso en este sentido. Ahora, en el delito de la responsabilidad profesional y técnica para los que son médicos y son cómplices de quien usurpa la profesión, ellos pues tienen una conducta de omisión y a la vez una conducta de culpa, porque saben la situación real y aún así avalan la conducta de aquel que usurpa. Caso contrario, la usurpación de una profesión no es conducta oficiosa, es una conducta dolosa porque tiene el ánimo para llevar a cabo una conducta que sabe que es un delito y para dañar a otros, porque obviamente él sabe que si no tiene los conocimientos adecuados, puede causarle una enfermedad al paciente, puede causarle un daño en algún otro órgano o puede causar incluso la muerte de un paciente. Y eso ya es un dolo, ya no es una cuestión de omisión. Ok, No sé si queda claro en esa parte o... Sí, 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 sí. sí. Verónica, ¿y cómo podemos saber aquí en México si alguien cuenta con las credenciales o con los permisos adecuados para ejercer su profesión? Yo como usuaria o como público que luego acuden como a las clínicas para hacerse tratamientos de belleza, ¿cómo podemos respaldarnos como usuarios para saber esta parte? Mira, tenemos varias formas, ¿ok? Entre ellas, las más comunes, encontramos en Google Búho Legal. No entren a Búho Legal, por favor. Sí es la más sencilla, sí, pero Búho Legal no tiene las cédulas actualizadas, ni tiene los medios o no se preocupan por hacer las investigaciones para efectivamente avalar que quien se está ostentando con una profesión sí sea profesionista o técnico en su defecto. Para poder nosotros saber si un profesionista, llámese médico, enfermera, abogado, etcétera, etcétera, si es profesionista o es técnico, o si tiene una especialidad y en el caso de la salud, pues primero que cuente con cédula profesional, luego con la especialización médica
con la que se está ostentando, si tiene posgrado, si tiene un doctorado, etcétera, está la Dirección General de Profesiones, está la página. Ustedes pueden entrar a su Google Maps, ya sea desde su dispositivo móvil, ya sea celular, iPad, computadora. En Google Maps y ponen Dirección General de Profesiones y ahí les van a desplegar varias opciones. Se van a la que dice cédula profesional. En la que dice cédula profesional hay unas pestañitas que dice por número de cédula o por datos. Cualquiera de las dos. Si tú no tienes la cédula profesional, pues te vas a la que dice datos personales, pones o colocas el nombre completo del profesionista, es decir, nombres, apellidos, y le das clic donde te dice la pestañita investigar, y ahí te va a arrojar en la Dirección General de Profesiones de la SEP, en su sistema, si efectivamente cuenta con una cédula profesional o no, y dos, con qué especialidad o con qué carrera técnica o carrera profesional o posgrado, etcétera, habrá cursado o ya habrá estudiado y que cuente con una cédula. ¿Por qué? No es la misma cédula para todo. Existe una cédula que es la de licenciatura, existe una cédula que es para los de carrera técnica, existe una cédula aparte para los de posgrado o especialidad, para los de maestría, para los de doctorado. Va cambiando la cédula, pero todas aparecen ahí. Cuando en el sistema no aparece o te arroja una leyenda, porque puede arrojar una leyenda que dice que el sistema no está actualizado, no quiere decir desde ese momento que no cuente con cédula. Cuando hay uno que dice que no cuenta con cédula es dato no encontrado o persona que no corresponde con cédula. Pero cuando te arroja el sistema que el sistema no está actualizado o que por el momento no está esa búsqueda, puedes hacer otra búsqueda, pero esa sí tiene un costo. Esa es de antecedentes profesionales. Casi nadie sabe sobre esa búsqueda. Nadie, o sea, nadie. Yo porque pues me pongo Esta es mi abogada. ahorita se las voy a enseñar el formatito, porque aquí lo tengo. Esta que es de la, Subsecretaría de Educación Superior, Dirección General de Profesiones, es solicitud de antecedentes profesionales. Mira, no sé si se alcanza a ver aquí, pero así es el formatito. Y esta, vienen dos hojitas. En este formato, pues tú llenas tus datos, la fecha en que vas a hacer la búsqueda, y en la parte de en medio, que es esta, aparece otro recuadro donde tienes que poner el nombre o los datos del profesionista que vas a solicitar esa investigación. Esa investigación tiene un costo de 463 pesos más menos en la actualización en que lo hagas. Descargas tu formatito de la página, lo llenas, lo tienes que llevar, ellos te van a dar otro formato de pago para que vayas, lo pagues, y esa es la forma más segura que tú puedas tener referencias de los antecedentes profesionales del profesionista que te está dando los servicios, abogados, médicos, etcétera. Y en el caso de los médicos, mejor. ¿Por qué? Porque aquí con esto va a ser un informe oficial, no va a ser como el informe, que es un informe sencillo, el que dices, bueno, yo pongo su cédula o su nombre y ahí me va a salir si tiene cédula o no. Esa es una búsqueda rápida, pero no es oficial. Para que sea una búsqueda oficial, se tiene que hacer esta solicitud de antecedentes profesionales que ya te entregarán un informe que trae el logotipo de la Dirección General de Profesiones, el sello firmado por el director, entre otros datos que lo avalan como un informe oficial en el cual te van a decir si esa persona realmente cuenta o no con cédula profesional, cuántas cédulas profesionales tiene
si tiene estudios en el extranjero o no, porque en el caso de esta pseudopsiquiatra, la doctora Marilyn Cote, ella mencionaba que tenía infinidad de especialidades, diplomados, etcétera, en el extranjero, ¿no? Es que nació en Youtuber, Roma. youtubers, estos TikTokers, influencers que dieron su nota y según estudiaron, no vamos lejos. El noticiero del Canal 6, TV Azteca y del Canal 4 hicieron su nota, la entrevistaron y los reporteros dijeron que no había una certeza jurídica en profesiones para investigar si tenía efectivamente estudios en el extranjero o no. Error, error, tache. Está mal porque sí hay. En la misma página de profesiones, aparte de que es el antecedente oficial de las investigaciones de antecedentes profesionales, hay tres pestañitas. Una que dice cédula, otra que dice solicitud de antecedentes de profesionistas y la otra que dice estudios en el extranjero y otros. En estudios en el extranjero, aquellos que hayan eso, ya sean mexicanos, que se hayan ido al extranjero a estudiar una especialidad y regresan aquí, esos estudios los tienen que avalar la Dirección General de Profesiones para decir efectivamente estudiaste en el extranjero y para que ejerzas esa especialidad aquí, yo te estoy avalando y te estoy diciendo que sí es válido, porque pues yo también hago mis investigaciones en el extranjero, se hace una especie de apostillamiento con relaciones internacionales, consulados y demás, para que tengan eh, para que se avalen en este sentido. O aquellos extranjeros que vienen a nuestro país y ejercen su profesión aquí como médicos, ellos también tienen que traer sus estudios del extranjero y antes de que sean contratados como médicos en una institución privada o de gobierno o pública en este sentido, tienen que llevar sus documentos a profesiones. En profesiones se les piden los documentos, se hace el requisito, hacen su pago pertinente y se hace este apostillamiento, lo cual en el sistema de la SEP van a estar todos los antecedentes de los estudios en el extranjero, cualquier especialidad que hayas hecho en el extranjero, ya sea por línea o presencial. O sea que sí hay manera de que uno pueda investigar. Obviamente a la gente no le gusta gastar, gasta en otras cosas, pero no le gusta gastar en una investigación de profesionistas ya oficial o no le gusta meterse a las páginas oficiales. ¿Por qué? Lo primero que te sale es búho legal no es confiable. Te tienes que ir a profesiones y ahí en profesiones puedes hacer las investigaciones. Si no quieres pagar la investigación oficial, en cualquiera de esas pestañitas, si tú le das estudios en el extranjero, te van a desplegar varias opciones. Le das allí en la que tú consideres y entonces te va a arrojar un resultado para determinar si el profesionista cuenta o no con esos estudios y que tú sepas que te está dando a ti como paciente la atención adecuada y que no te va a causar un perjuicio, sino que al contrario, pues obviamente va a encontrar una solución para tu tratamiento a largo plazo. Mira nada más de lo que uno se viene enterando. Oye, y en cuestiones de profesiones también va variando, por ejemplo, porque puede ser muy peligroso que alguien se haga pasar por, digamos, pedagoga, y entonces se va a cuidar niños al kinder con una responsabilidad inmensa, no sé, maestra de educación especial, y pasa en la escuela una verdadera tragedia, a que alguien quizá esté dando como la clase de pintura, y entonces diga que está, no sé, eh, que tomó miles de cosas en San Carlos, ¿no? Pero que realmente no pone en riesgo, vamos, más que no enseñar bien o incluso enseñar muy bien. Eh,
pero vamos, o sea, como que hay de cosas a cosas, como alguien que pueda decir que es cirujano plástico, como era lo que comentaba hace ratito Olivia, y te pone, no sé, el aceite de cocina, y, o sea, o desbarajuste y medio, ¿eso también implica la sanción o casi Sí, casi se va de parejo? hecho, hay otra investigación también, que es la que todavía no les comentaba. Existe la CONAME. Es un consejo médico, es un consejo de arbitraje médico, que también ellos, aparte de la Dirección General de Profesiones y de el código de ética de los médicos, ahorita se los menciono, existe CONAMED y COFEPRIS. Todas estos organismos o estas instituciones tienen a todos los médicos, bueno, especialistas en la salud, desde enfermeras, herbolarios, chamanes, dermatólogos, medicina estética, ozonoterapia, de todos estos tratamientos también alternativos como alópatas. Ellos tienen una lista de todos los médicos en su sistema que los avala como especialistas y que tienen permisos especiales, aparte de las cédulas profesionales, deben de tener certificaciones especiales a nivel nacional como internacional. Si tú entras al sistema de CONAMED, hay una consulta vía online o en línea para que tú también puedas saber si realmente el especialista está certificado por ellos y reconocido o no. COFEPRIS hace lo mismo porque es en materia de salud y de pues sí, todo lo que concierne con salud en este sentido y riesgos sanitarios. En el caso de las pedagogas, como dice Fer, pues obviamente primero hay que checar la Dirección General de Profesiones y de allí se va a desplegar un informe y una investigación para saber si efectivamente tienen los conocimientos o no adecuados. Ellos también tienen una sanción, por ejemplo, para aquellos que pertenecen a la SEP, entra una institución que se llama WAMASI y ellos lo sancionan y también inician un procedimiento, un proceso en ese, bueno, un procedimiento en materia penal. En el caso de los médicos, encontramos COFEPRIS, CONAMED, encontramos pues obviamente la materia penal en este sentido y diferentes comisiones y consejos técnicos de ética médica. Una vez que se inicia una queja, como en el caso de la pseudopsiquiatra, como se ha dado con muchos médicos, ellos tienen que valorar y pasar primero un proceso interno para que por su parte aquella persona que ha sido menoscabada en su integridad y en su salud puede iniciar un proceso en materia penal en contra de el profesional o bien el técnico que le está brindando el servicio. Oye, y cuando vamos en esta situación, a lo mejor yo me hago pasar por astronauta, ¿no? No sé, pero una cosa es que yo le diga a la gente, no, pues es que yo soy astronauta, y otra cosa muy diferente es que yo ya me ponga a falsificar documentos y me vaya a Santo Domingo a decir que me fui a la luna y presentar documentos. También es agravante estar presentando, Se este, suman. Es decir, no solamente son agravantes, se suman como delitos. Es decir, no solamente es un delito que es la usurpación, que te haces pasar por técnico o profesionista en ese sentido y no lo eres. Aparte viene el delito de la falsificación de los documentos. Aparte de eso, se suman otros delitos como puede ser el fraude, como puede ser lesiones, como puede ser homicidio en grado de tentativa, entre otros delitos que se van sumando. Si bien es cierto, el delito de usurpación de profesiones no es equivalente
a que se lleve una vinculación a proceso con una privación de la libertad justificada, si se le suman otros delitos como falsificación de documentos, como un homicidio en grado de tentativa, feminicidio en grado de tentativa, lesiones ya de segundo, tercero u oficiosas, bueno, pues entonces, valorando todo ello, pudiera exponérsele y debatir con el juez de control para que esta persona lleve un proceso dentro de un centro de readaptación social o reclusorio, en lo que una, o se encuentra culpable y responsable de la conducta, y obviamente se le da una sanción, o dos, si él se acoge o los imputados se acogen a un juicio abreviado en este sentido. Es decir, se acorta el lapso para condenarlos, me declaro culpable, se puede dar entre comillas ciertos beneficios, pero debes de cumplir con cierto tiempo y de acuerdo a la sentencia que se te dé, que puede pues, negociarse entre la media, la mínima, la máxima, dependiendo de los delitos que se sumen a la usurpación de profesiones y a la falsificación de documentos. Siempre ha existido, pero déjenme decirles, ahora, con todas estas modificaciones, estos nuevos medios tecnológicos que tenemos, la Dirección General de Profesiones ha caído en un error muy grave, que es emitir cédulas ya tanto técnicas como profesionales y en cualquier especialidad electrónicas, que las cédulas que se expedían muchos años anteriores. Hace muchos años de, ¿qué te gusta? Los abuelitos, los bisabuelitos, los papás, te daban tu cédula profesional, ya fuera carrera técnico profesional, en media carta o como si fuera la cartilla militar y ahí salía tu foto, ¿no? Que sí había manera, aún así, de falsificarla, pero no era tan sencillo. Luego, empezaron a hacerlas como las licencias de conducir. A mí me tocó y tengo mi cédula original, que es así de licencia, como tipo licencia de conducir larguita, con ese papel holográfico que obviamente tú la mueves y tiene como el holograma y los códigos y el papel seguridad, y que ya no tiene pegada tu foto, ya la tiene impresa ahí para que no sea tan fácil de falsificar el documento, ¿no? Entonces eso hacía que tuvieran un poquito más de seguridad cuando tú te acreditabas como un profesionista. Incluso los médicos siempre traían su cédula profesional, una copia certificada o su original, bueno, si eran chiquitas, ¿verdad? A partir más o menos del 2016, 2017 hasta el día de hoy, ya se están expidiendo cédulas profesionales y técnicas del tamaño de la hoja carta, así como esto. Y dice cédula profesional técnica o de especialidad o licenciatura, tu nombre, los datos. No trae tu foto. No viene en papel seguridad. Ya no viene en papel seguridad, es decir, ya no viene en un papel ni verde, ni rosa, ni azul, ya no trae hologramas, te la descargan automáticamente de la página, sí trae un QR, y cuando tú exhibes tu cédula, ya sea como médico, como cualquier otra profesión, debes de exhibir al mismo tiempo tu identificación oficial, es decir, tu INE debe de ir acompañada con tu INE, pero es más fácil para una persona alterar esto que viene de una impresión de internet. ¿Por qué? Porque pues tú la imprimes, tú la llevas a un internet que tiene un programa o un escáner muy bueno, o hasta desde tu celular lo haces y lo escaneas, lo pasas a tu computadora
y abres Photoshop, Pinterest, la que tú quieras, en este caso Publisher, Photoshop o demás, hay muchas aplicaciones, y tienes la posibilidad de alterar este documento y ponerle el nombre de Juan Pérez. Si no era de Juan Pérez, si era de, no sé, Laura Flores, ahora va a aparecer Juan Pérez, va a ser el número de cédula profesional de la persona y todo, pero con otro nombre. Y entonces, como tú ya alteraste tan fácil este documento que es electrónico, que sí tiene el QR, pero que puedes cambiarle los nombres, ya lo exhibes con tu INE y ya te acreditas como profesionista. Aquellos lugares que no se ponen a investigar, porque hay muchos lugares en los que contratan profesionistas, no pagan las investigaciones, no hacen las investigaciones, los contratan así, pero también son responsables cuando cometen este tipo de delitos que usurpan una profesión, que viene una falsificación o alteración de documentos, entre muchos otros delitos también. Ellos son cómplices en este sentido y serán responsables por la conducta que hayan cometido. Y así va a haber un montón que tienen al contador apócrifo y ni saben. Así es, así es. Verónica, ¿y te ha tocado a ti vivir o conoces algún caso, obviamente sin decir los nombres, que hayas tenido que enfrentar esta parte de usurpación de profesión? Sí, muchas veces. Como abogada, me he encontrado con abogados o pseudoabogados que pues, no son profesionistas y han falsificado los documentos o se acreditan y cuando arroja ya la investigación en profesiones, pues te das cuenta que no son abogados, ¿no? Como médicos me he encontrado también, yo hace tiempo era paciente del Hospital de Nutrición y a la par me veían varias especialidades. Una de esas especialidades, pues se supone que me iba a ver el titular de esa especialidad, total que no me ve el titular, pues son muchos médicos, me ve un practicante. El practicante supuestamente ve mi expediente, me hace la entrevista, demás, revisa estudios y más, me manda un medicamento. Ok, la farmacia, yo lo cambié en las farmacias que están saliendo de zona de hospitales, ahí en nutrición, hay varias farmacias, se cambia el medicamento, sí, me dan a mí como paciente el medicamento, me lo comienzo a tomar al siguiente día, empiezo a tener situaciones, y dije, bueno, primera ocasión, segundo día, lo mismo, dije, bueno, tercer día, aumentó el malestar. Voy a urgencias de nutrición y me dicen, ¿quién te dio esto? No, pues aquí está mi receta, ustedes, a ver, hacen la investigación, sale el director de urgencias y demás, y le dicen, oye, es que este era un practicante de primera vez. O sea, este ni siquiera tiene la hoja como pasante. ¿Cómo es que lo tienen aquí si no está la hoja de pasantía, ¿no? Este, llaman al titular de la especialidad. Oye, no es que pues yo no lo contraté, lo contrataste tú como tu recursos humanos, o sea, recursos humanos hizo el proceso, ¿no? Entonces, yo sí me he encontrado con situaciones de pseudomédicos que no son ni médicos o que tienen conocimientos básicos y ya te están recetando como si fueran un especialista, cuando no. O sea, sí me ha tocado incluso en los dispensarios, en muchos. Yo he visto que, y hay dispensarios o de farmacias similares y todo esto a las cuales sí no he entrado, a otras sí porque me consta que yo hice las investigaciones y sí son médicos, pero muchos no tienen el conocimiento y andan recetando medicamentos, que no. A mí me pasó en COVID en el 2020, un médico me atendió, que no, que primero era neumonía típica, que no, que después era COVID, etcétera. Y este médico me indicó una serie de medicamentos, los cuales, pues,
paulatinamente me trajeron consecuencias. El médico cerró la farmacia, según que porque le había dado COVID y demás. Ve tú a saber si no fui la única que se fue a quejar, porque los medicamentos que le indicaba a la gente no eran los adecuados. A mí me generó ansiedad, taquicardia, muchas situaciones, entre ellos una de las consecuencias o secundarias de un medicamento, a mí en lo personal, me dejaba sin ver como 2, 3 horas. Entonces, al irnos a quejar, el médico, pues te das cuenta que no contaba con cédula profesional y cierra el consultorio. O sea, de un día para otro cierran la farmacia, dejan de abrirla. Ya cuando vimos, ya estaba en renta el local, ya habían vaciado todo y ya nadie supo de este pseudo médico, ¿no? Muy bien, Que para concluir, quiero que me digas cómo qué hacer. Ya estamos nosotros en cualquier circunstancia, nos encontramos a alguien que pues nos está viendo la cara porque no es lo que dice. ¿Qué es lo que tenemos que hacer de primera mano? Porque también te pones en un riesgo, porque pues imagínate, o sea, si está fingiendo ser no sé quién, pues también puede hacer no sé qué otras santas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer legalmente cuando dudas que algo está ahí pasando? Mira, tienes dos opciones. Una es irte al Ministerio Público, que considero yo que es la que prepondera más, la que da tu seguridad o resguarda tu integridad como persona y que obviamente va a ejercer una presión para que esa persona o ese profesionista responda a las consecuencias legales de su comportamiento y levantes tú la denuncia. La otra es iniciar una queja tanto en CONAMED como en COFEPRIS, pero ellos son mediadores. Ellos no lo van a sancionar con prisión. Sí lo van a sancionar, obviamente primero van a querer llegar a un arreglo con el paciente o con los familiares del paciente y decir, mira, si él se hizo pasar por profesionista, te va a pagar una indemnización y se te va a dar un tratamiento con un médico que nosotros confirmemos que es un especialista, ¿sí? Pero si a la larga se determina o te diagnostican a la larga que ya tienes secuelas de importancia, ya no vas a poder denunciar ni demandar tampoco en materia civil con posterioridad. ¿Por qué? Porque tú al llegar a un arbitraje médico o de COFEPRIS, ellos van a elaborar un convenio en el cual se te va a dar una indemnización por parte de la persona que te dio un mal tratamiento o una mala atención y que no era profesionista, pero que en ese convenio tú dices que lo deslindas de cualquier responsabilidad, ya sea en materia civil, penal, entre otras, lo que dificulta que tú en su momento puedas llegar a que se judicialice una carpeta que se inicie en el Ministerio Público. Yo como abogada recomiendo que si estás en esta situación, lo primordial es iniciar tu denuncia. Ya iniciada tu denuncia, ya puedes acudir a levantar una queja, ya sea COFEPRIS, ya sea CONAMED. No vayan a ir a Profeco, porque Profeco, pues, o sea, no, Profeco no tiene nada que ver porque estamos hablando de una cuestión de salud. ¿Sí? Y de riesgo sanitario. Entonces, primero es levantar tu denuncia en un ministerio público competente a tu localidad y una vez que se esté integrando tu carpeta, puedes levantar a la misma par tu queja para ver en cuál de las dos opciones a ti te conviene más como víctima en este sentido. ¿Por qué? Si hablamos de salud mental, y ustedes lo saben, y más Fer que es psicóloga, que ya está por terminar su carrera de psicología, sabe que las consecuencias no vienen de un día para otro, tardan en venir las secuelas y una persona
de que se le genere una ansiedad ahora sí, una ansiedad generalizada, se le puede venir un ataque psicótico, se le puede venir o desarrollar un trastorno del comportamiento de la personalidad. ¿Y qué pasó con esta pseudodoctora? Que pues si sus pacientes no estaban mal mentalmente, los enloqueció desgraciadamente a muchos de ellos. A muchos no sabemos si le dañó riñones, hígado, vaso, páncreas o qué lesiones les haya generado las altas dosis de medicamento que les indicaba o cualquier médico que no entienda bien pues tu historial clínico o pseudomédico con el que vayas y que no sepa manejar bien un medicamento, tú no sabes qué consecuencias a largo plazo se te van a desarrollar más adelante, ¿sí? Y ahora les digo, arbitraje médico nada más es un mediador. Muy bien. Pues te agradecemos mucho, Verónica, por estar aquí con nosotros, pero antes de que te vayas, o de que nos vayamos las tres, indícanos tus redes sociales, por favor. Claro que sí, mira, en Facebook me encuentran como Aequitas et Justitia per Humanis, igual en TikTok como Aequitas et Justitia per Humanis y en YouTube de igual manera como Aequitas et Justitia per Humanis, es decir, equidad y justicia por y para la humanidad. Eso es lo que dice la traducción porque está en latín. Muy bien, como siempre estará acá en la caja de descripción. Te quiero agradecer un montón porque siempre aprendemos mucho cuando estás aquí de invitada y de verdad te agradezco muchísimo tu tiempo para esta entrevista. No, muchísimas gracias a las dos por contemplarme. Digo, ahorita se nos complicó el día a las 3, lluvia, desfile de todo, exactamente, clima, lluvia, frío, bueno, manifestaciones y demás, pero muchísimas gracias. Yo aprendo mucho con sus cápsulas y con Fer he aprendido muchas cosas que luego digo, ay, ¿esto qué es? Y pues he podido aprender y entender un poquito más de la psicología. Así que pues muchísimas gracias. Para mí es un honor que ustedes me inviten, de verdad. Muy bien, gracias amiga por estar con nosotros. Olix Morimoto. Pues ya saben, vayan por favor a seguir a Verónica a sus redes sociales, estén al pendiente. Ella también tiene un programa en YouTube para que vayan a ver esas entrevistas también que hace, porque sí hace contenido. Vayan, por favor, suscríbanse. Y recuerden también a nosotros seguirnos en Instagram, en YouTube y en TikTok como La Medusa Rosa. Recuerden que cada jueves vamos a tener un invitado así de especial con un tema así de interesante y no se lo pueden perder. Es correcto. Muy bien, pues nos vemos el próximo jueves. Les dejamos un besote y adiós. Muchas Bye. gracias.